Junsu se está casando con un guapo chico, quien resulta ser su profesor. Se hicieron novios después de 3 días de conocerse y está explicando que ese matrimonio no es real. Y después de darle un besote a su marido, comienza la historia de este interesante drama que se llama Perfecto y Casual. Junsu está en una cafetería y a lo que retrocede choca con un guapo chico, pero este es muy odioso con ella. Él es muy perfeccionista, tanto que tiene su propia receta de café y le dice al barista que si no puede, él mismo lo prepara. Resulta que ese chico es un nuevo profesor de estadística, se llama Chan Xinyan, un profesor estricto en su materia y obsesionado con los cálculos y esas cosas. Ella se entretiene dibujando y él la ve, le quita el dibujo y la critica enfrente de todos diciendo que no fue preciso, señalando sus faltas y avergonzándola ante los demás. Ella va a una entrevista de trabajo y la rechazan. Luego va al baño y se encuentra con una señora que se le manchó la blusa. Ella la ayuda dibujando sobre ella. Y ya cuando se va a ir de ahí, la llaman para decirle que le dieron el trabajo, porque la señora que ella ayudó resultó ser directora de esa empresa. Al día siguiente, la hermana la llama aconsejándola que invirtiera el dinero que le dieron por el seguro de su padre, así que ella va al banco a que le aconsejen, pero no entiende nada de lo que le dicen. Por ahí estaba su lindo y odiado profesor Chan Xinyan, y él le da una pequeña nota diciéndole que invirtiera mejor en propiedades. Ella le hace caso y llama a su primo para que le busque una casa para que ella la compre. Él la ayuda y consiguen una buena casa en un sector de caché. Ella se siente feliz porque ahora está a punto de graduarse, tiene trabajo y una casa propia. Lo que le faltaba era un buen novio para que la apapuchara siempre y la consintiera. Mentira. Lo que le faltaba era presentar su tesis y ya era chica graduada. El día de la tesis, el primo la llama para que firmara el contrato de la casa urgentemente. Ella va y luego llega 5 minuticos tarde a la presentación. Pero ahí estaba Chan Xinyan y como es muy estricto, no la dejó presentar su tesis. Hasta a los otros profesores les dio lástima, pero este era muy duro con los horarios y esas cosas. Ella está muy enojada y lo llama el profesor más espinoso y exigente del mundo. Ya como ella no puede graduarse, pierde también la oportunidad de trabajar. Ella va a su nueva casa a conocerla y la recorre de cabo a rabo, grabando todo del celular, y de repente se abre la puerta del baño y sale su muy odiado profesor Chan semidesnudo y recién bañadito. Él se enfada y quiere quitarle el celular, por lo que la arrincona y ambos se quedan mirando fijamente y ella pregunta qué hace él allí. Luego lo vemos a él en el cine llorando mientras ve una película. Resulta que una semana atrás le diagnosticaron una enfermedad grave y se enteró que solo tiene 1 año de vida, así que quería estar solo y por eso fue al cine a llorar, aunque no estaba completamente solo. De repente se despierta una chica y esta resulta ser Junsu, quien había estado de fiesta con sus amigos y había perdido un zapato. Ese fue en realidad su primer encuentro. Volviendo a la escena donde él la tenía casi arrinconada y casi desnudito el hombre, él la salva a ella de que le caiga una caja en la cabeza y estaba en eso cuando se le cae la toalla y ella al verlo se pone bien nerviosita y sale corriendo. Ella cree que entró en la casa equivocada. Luego le muestra todos los papeles que demostraban que esa casa es de él y ella se da cuenta de que su primo la estafó. Por eso en cosas de dinero ni en su familia confíen. Ahora ella se quedó sin título universitario, sin trabajo, sin casa, sin dinero y completamente sola y deprimida. Y no es para menos. Ella le dice a él para ir a la policía a denunciar al primo, pero cuando escucha que él puede ir a prisión unos 10 años por cometer fraude, Junsu se siente mal por esto y sale de allí. Le da lástima que su primo esté tanto tiempo en prisión, pero al primo no le dio lástima estafarla. Ahora que no tiene hogar, sus 2 amigos le consideran un lugar donde quedarse. Su amigo, que es enfermero, le ofrece un dormitorio del hospital para dormir y allí ella conoce a un señor mayor y se encariña con él. Este resulta ser nada más y nada menos que el abuelo de su querido y a la vez odiado profesor. Él es quien está enfermo y le queda poco tiempo de vida, no al profe, y como él ve que su abuelito se encariñó mucho con ella, le pide que finja ser su novio para que el viejito sea feliz. Ella no está de acuerdo con eso, pero recuerda que el abuelito le dijo que su principal deseo es que su nieto tenga novia, por lo que acepta ser su novia falsa. El abuelito está muy feliz por eso y sonriendo entra a cirugía.
y como la operación resulta ser todo un éxito, el profesor Chan le dice a Chunyu que vive en su casa durante un mes como forma de agradecimiento, pero ella no quiere ser una simple mantenida y vivir ahí de gratis, así que se ofrece a limpiar y cocinar, pero ella resulta ser un total desastre en la cocina, así que Chan Xinian termina cocinando para ella. Ella va a visitar al abuelito al hospital y su profe se sorprende por ello, a lo que ella le dice que cuando su padre enfermó, ella lo hizo por 8 meses, yendo al hospital a cuidarlo. Ahora el viejito se nos puso exigente y le pide a su nieto que se case. Él le dice que no, a lo que la presión arterial del abuelo se dispara. En eso entra Yunchu y escucha al abuelo preguntándose si aceptaba su petición. Ella, sin querer queriendo y sin pensar, le dice que sí, pero ella no sabía cuál era la petición del viejito. Él trata de convencer al abuelito de que ella no es la indicada para ser su esposa, pero el señor le dice que ella es perfecta porque tiene ese sabor que él necesita en su vida. Voy a copiar esa frase: eres el sabor que necesita mi vida. El médico le dice a él que a su abuelo solo le queda 1 año de vida y él quiere hacerlo feliz. Luego el viejito les pide a los dos que le compren algunas cositas en el supermercado. Ellos van y cuando están a punto de pagar, ella ve a una viejecita que se le olvidó el monedero y le pide a su galán que le preste el dinero para ayudar a la abuelita. Él se lo da medio obligado porque no creía que la señora se lo fuera a devolver, pero ella le decía que confiara en ella y se sorprende luego al ver que ella tenía razón y comienza a admirarla a ella por confiar en la bondad de las demás personas. Y comienza además a verla con otros ojitos y le pide que se case con él. Le pide que se casen por contrato por 1 año y que al final le daría la casa como forma de pago. Pero ella se niega a esto porque para ella el matrimonio es algo muy importante y además ni siquiera está enamorada de él. Después de esto, ella quiere irse de su casa y cuando va saliendo aparece la hermana de ella. Y Yunchu se regresa corriendo y ambos fingen que son novios. La hermana sospecha, pero luego de interrogarlos y verlos tan enamoraditos, les cree. A la noche, ella tiene que dormir en la misma habitación con su galán y ella le dice que va a dormir en el suelo, pero tienen que compartir cobija. Y en la mañana, ella sorpresivamente amanece en la cama de él. La hermana de Yunchu se enoja al enterarse de que su hermana no se graduó y la llamó estúpida. El profesor Chan la interrumpe y le dice que estúpidos son los que hacen estupideces, que solo llegó tarde y que le ayudaría a pasar la prueba el próximo año. En la noche anterior, ella se da cuenta que había perdido un peluchito que significaba mucho para ella. Él la ayuda a buscarlo y descubre que una niña lo tenía. Él lo recupera y se lo da, por lo que ella se conmueve y cuando él le coloca su mano en su cabeza y antes de decir algo, ella le dice que acepta ser su esposita. Ambos repasan el contrato de matrimonio y sus condiciones. Él le deja muy en claro en el contrato que no habrá intimidad física, ni siquiera tocarse las manos. Ya sabemos en qué va a acabar esto. Ella no está muy contenta con eso, condenada. En lo que sí están de acuerdo es en que no habrá ceremonia de boda, pero el abuelito protesta porque él desea que se realice la ceremonia, así que por el bien de él terminan cediendo. Él le pide a ella que elija un paquete de bodas. Ella quería casarse en la orilla de la playa, pero como es un matrimonio falso, pues decide una ceremonia simple, y a pesar de que habían acordado no tener contacto físico, tienen pequeños roces romanticones que los hace sentir incómodos. Ellos enseñan para la boda, caminan juntos y dicen sus votos, y ella empieza a verlo con ojitos de gata enamorada, y cuando él se le acerca para ensayar el beso, su corazón hace tucu tucu tucu. Suena el teléfono y los interrumpe. La hermana de ella se entera de que el matrimonio es falso, y además de la estafa de la casa, así que se enoja muchísimo, tanto que se opone a la boda entre ellos. Yunchu se siente muy mal por ello. Por un lado, está agradecida al profesor, y por lo que he visto ya empezó a sentir cositas por él y también quiere ayudar al abuelo, pero tampoco puede decepcionar a su hermana. Se siente dividida completamente y luego de pensarlo mucho decide casarse con él, y es lógico porque le gusta a su querido profesor. Llega el día de la boda, pero no van al lugar que ella había escogido. Resulta que él cambió la ceremonia al lugar que ella quería, a la orilla de la playa. Luego le entra a una habitación y al verla vestida de novia se queda todo boquiabierto al verla así tan hermosa. Llega la hermana de ella y habla con él. Se puso a investigarlo y se dio cuenta de que es un buen muchacho, así que acepta la boda. Ya en la ceremonia todo era súper romántico.
y luego de intercambiar los anillos, él esperaba un beso falso, pero ella lo sorprende con un dulce y romántico beso. Después ambos van a casa y como ella está muy cansadita, se queda dormida. Pero no puede dejar de pensar en el beso, ya se nos enamoró el profe. Ellos están muy nerviosos, él va hacia ella y ella piensa que él quiere una noche de pasión, una verdadera noche de bodas. Y se nos pone más nerviosita la mujer porque ella también quiere. Pero lo que quería era que ella se preparara para la tesis, así que ella en su noche de bodas se pone a estudiar. A la mañana siguiente, el romántico profesor cambia la contraseña de la puerta con la fecha de su boda. Él la lleva de compras, ella se emociona toda porque cree que le va a comprar ropita, pero son libros lo que le va a comprar. Y cuando él va a agarrar un libro que está en lo alto, ella se queda mirando a su guapo profe y esposo. Él se porta muy bien con ella, y ella se nos enamora más, y comienza a imaginarse un beso con él, pero él lo que quiere es ayudarla con sus estudios, y en clases ella solo sueña despierta mirándolo a él. Ellos comen juntos y se sienten muy bien el uno con el otro, pero no se dicen nada. Ella le confiesa a su amiga que está enamoradita del profe y esta le da consejos para que él capte sus señales de amor. Y aunque Jun-Choo hace lo posible por coquetearle, su esposito no se da cuenta de nada. Más bien él le pide que no vuelva a la universidad porque no quiere que nadie se entere de lo de ellos. Ella lo ignora y sigue asistiendo a clases. A la mañana siguiente, él descubre que su esposita se mudó de la casa. Ella se fue porque no quiere darle más problemas a él. Jun-Choo continúa visitando al abuelito y le dice a su esposo que está trabajando en un supermercado. Tiempo después, ella consigue un nuevo trabajo en una oficina de abogados después de que el profe secretamente le pidiera un favor a uno de sus compañeros de escuela para que le diera el empleo a ella. El abuelito está a punto de ser dado de alta y Jun-Choo va a limpiar la casa de él para recibirlo. Ella empieza a limpiar y a bailar con música a todo volumen, como nos gusta a todos nosotros, cuando llega Chan Xinyan y se sorprende de verla allí, así que después de hablar, él la ayuda a limpiar. Luego ella encuentra un libro de la sirenita y él se lo quita rápidamente, y cuando el viejito llega, ella le pregunta sobre ese libro. Él le dice que ese era el preferido del profe cuando niño, pero cuando sus padres murieron y el abuelito trajo las cenizas de su madre a casa, como no sabía qué decirle, le dijo que su mamá se convirtió en sirena y que algún día volvería, y el profe cuando creció y descubrió la verdad, comenzó a odiar esa historia. A ellos les toca dormir juntos y hablan sobre la historia del libro y la de él. Ella lo consuela, a lo que él se siente mejorcito. Ambos se abren más el uno con el otro. A la mañana siguiente, ella lo invita a la playa y le dice que llegue 15 minutos más tarde. Ella se viste de sirena y cuando él la ve, ella le dice que la sirena no olvidó su promesa. Él sonríe y le dice que es una tonta, pero sabemos que le gustó mucho. ¿A quién no le va a gustar que su amada se vista de sirenita? Él también se da cuenta de que la chica que conoció aquella vez en el cine era ella. Luego ella hace un dibujo y se lo da a él. Es una sirena abrazando a un niño. Él se conmueve y le pide que vuelva a su casa. Ella acepta, pero le da miedo enamorarse más de su querido profe. Ella está muy ocupada en su nuevo trabajo y no tiene tiempo para él. Ni siquiera se da cuenta del nuevo pijama que él compró. Solo se queda dormida. Él la lleva a su cama y se queda mirándola todo enamoradito. Él se queja con el jefe de Jun-Choo por darle demasiado trabajo. Además, él no desea ocultar más su relación, así que cuando una mujer en el supermercado se refiere a ella como su novia, él les interrumpe y le dice que ella es su esposa. Ella tiene muchas cosas en común con su jefe. También descubre que fue su esposo que le recomendó por el trabajo, pero en vez de enojarse por ello, quiere trabajar más duro para demostrar su valía. Van a comer los tres, pero los dos hombres demuestran su rivalidad por ella. El profe se nos enferma y ella, como toda esposita amorosa, lo cuida tiernamente. Un día ella se lastima un pie y el jefe la lleva al hospital y se muestra muy atento con ella. El profe llega allí todo preocupado y ambos empiezan a competir por la atención de ella, y el jefe quería darle pollito a ella, pero la hace sentirse a ella toda incómoda. Ya en casa, ella cae en el baño y el todo preocupadito por ella entra con los ojitos cerrados y la lleva a la habitación. A ella le va muy bien el trabajo. El jefe le invita junto con sus compañeros a una cena y el profe va, pero ella lo presenta como su primo, cosa que lo enfada a él. Luego el jefe le dice a él que sabe que se casaron por contrato, así que hará todo lo posible por ganarse el amor de ella, cosa que enfada mucho más a Chan Xinyan.
y el jefe va con todo. Le hace una cena sorpresa por su cumpleaños y le confiesa su amor, pero ella lo rechaza diciendo que está enamorada de su esposito. El jefe le dice que va a seguir luchando por ella. Mientras tanto, el galán también le está preparando una sorpresa a su esposita, pero la ve con el jefe y se siente mal por ello, así que se encierra en su habitación y ambos pasan la noche solos en sus habitaciones. A la mañana siguiente, él sigue enojado por todo y se porta frío con ella. Y va con su amigo y le cuenta lo que está pasando. Ella se da cuenta del pastel en la nevera y se siente feliz por ello, pero se va la luz. A ella se le había olvidado pagarla, así que ambos comen pastel a la luz de las velas y aclaran todos los malentendidos sintiéndose felices los dos. Luego visitan al abuelito y este les pide que busquen almejas para él, así que van a la orilla de la playa y mientras buscan se unen cada vez más. Parecen unos espositos de verdad. Otro día, ella no aparece y él se preocupa todo. Es que aparece el primo de ella, que no solo la estafó, sino que ahora la lleva un prestamista para que ella pague su deuda. Con familia así prefiero estar solo. Aparecen el amado y el jefe y resuelven la situación y ella está muy contenta por el profe y él pues se le acerca, le da un lindo bechito y le dice que ella le gusta. Pero al día siguiente, ella está toda feliz, le hace su desayunito y lo despide para que vaya a trabajar, esperando que le bese los labios, pero él la mira y le dice que están resecos, que se eche una crema o algo. Más antirromántico me muero. Él le dice que ya pueden dormir junticos, pero ella se asusta toda diciendo que va muy rápido. Así que empiezan desde cero teniendo románticas citas, parecen dos pubertos enamorados, y cuando salen se ponen todos timiditos. Él se porta como todo un galán con ella, pero luego descubre una lista de cosas que ella pedía para su futuro novio y se da cuenta que él no encaja ahí, pero a ella no le importa eso. Está tan enamoradita y le da un besito. El sueño de ella es ser dibujante, así que renuncia a su trabajo. Mientras tanto, al abuelito le dicen que solo tiene 3 meses de vida, pero él no deja que esto lo afecte emocionalmente. Y ella pues consigue trabajo como dibujante de cómics. A ella le va muy bien hasta que alguien la demanda por plagio. Logran resolver el problema con la autora demandante, quien resultó ser una amiga del galán. Esta le dice a Yunchu sobre su amor por un ex compañero de clase a quien también había besado. Más tarde ella descubre que ese compañero es nada más y nada menos que su amado profe. Ella le pregunta a él sobre su primer beso y él le dice que ella es la primera quien besó, pero le pregunta a él por qué le había mentido sobre su primer beso. Él le explica que solo lo pensó como un beso de despedida en la mejilla entre amigos de toda la vida, que nunca lo vio como un primer beso. Ellos cenan con la otra y varios compañeros de trabajo. Él es muy amoroso con su esposita. Luego la otra le dice a ella que cree que su matrimonio con el profe no va a durar mucho porque ambos son muy diferentes. Ahora él se pone caliente y quiere pasar su primera noche de pasión con su esposa. Y cuando están a punto de besarse, llega la amiga de ella interrumpiéndolos, dejándolo a él con ganas. Ella descubre que el abuelito estaba bastante mal en el hospital, pero el viejito no quiere que su nieto se entere. Mientras tanto, él y la otra están en un viaje por negocios. Junsu se siente un poco celosa, pero el abuelito le dice que nada puede pasar entre ellos y se tranquiliza. Él le dice a la otra que está casado y que ama a su esposa, como debe ser. Luego ella viaja donde está su esposito para decirle lo del abuelo y descubre al profe en su habitación hablando con la otra, así que se sube al balcón a chismear lo que están diciendo. La otra le pide un abrazo al galán y él solo le da la mano. En eso escuchan un ruido en el balcón y él descubre a su esposita y ante todos la besa, yéndose la otra de ahí toda desconsolada. A ella le ofrecen trabajar con un famoso mangaka japonés, por lo que tendría que irse del país por unos 3 años, pero ella no quiere separarse de su amado esposito. Al abuelo está que le llega la hora, así que el doctor le dice que vaya al extranjero a hacerse un tratamiento allá a ver si se mejora. Ella quiere que el abuelito vaya, mientras que el esposo también desea que ella presente su tesis y finalmente se gradúe, cosa que hace. Él le pregunta a su amada si está dispuesta a ser su verdadera esposa, ya que su contrato de matrimonio está a punto de terminar. Ella está de acuerdo, pero le pide que le dé un año para que pueda aceptar la oferta de trabajo en el extranjero, y ella le dice que quiere que él cuide al abuelo mientras él se somete a su tratamiento en el extranjero. Y ese mismo día finalmente cumple el mayor deseo de ambos, pasando su primera noche juntos como marido y mujer. El viejito se niega al extranjero para recibir tratamiento,
así que le pide a su nieto que no le diga a ella para que pueda trabajar en el extranjero tranquilamente. Ya cuando ella se va a ir, no quiere que su amado la lleve al aeropuerto para no extrañarlo más. Él le había dejado un cuaderno con consejos de cómo vivir ahí y adaptarse para su nueva vida. Ella se conmueve toda y regresa a buscar a su amado profesor. Lo encuentra todo deprimido en el cine y ella le dice que no hay nada más importante que la familia, porque él y su abuelito son su verdadera familia. Luego el viejito les confiesa que sabía sobre su matrimonio por contrato, pero el profe le dice que los dos están destinados a estar juntos y le dice a ella que su vida sin ella no sería completa, dándose un tierno beso y terminando así este muy bonito drama. Una bonita historia de amor entre dos personas completamente diferentes que a medida que se iban conociendo se fueron enamorando cada vez más el uno del otro. El drama se llama Perfecto y Casual y lo encuentran completo aquí en YouTube. Una historia de 24 capítulos de unos 40 minutos cada uno. Si les gustan historias como estas, los invito a apoyar el canal dándole like a este video, además de suscribirse activando la campanita, así no se perderán los próximos resúmenes y videos. También pueden poner sus comentarios en la parte de abajo que con gusto los leeré y les responderé. Y recuerden, el amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Bye bye.